Então, esse amigo contactou-nos há um tempo atrás, é um amigo, já pregou aqui na nossa igreja antes, ele é hispano, por isso que alguns flavor de hispano hoje no nosso culto, de língua hispana. E ele queria estar conosco na sexta-feira pregando, que era o nosso culto, né, de espanhol, que agora não tem mais, é no domingo. E domingo, geralmente, ele vai embora logo depois desse culto. E eu falei assim, pastor, o senhor é bem-vindo a estar conosco, não temos mais o culto espanhol, mas eu vou mudar, porque eu sou pastor da igreja, o senhor vai pregar no português, a gente vai ouvir o senhor pregando em espanhol, porque o povo aqui é inteligente, amém? Amém? E Deus vai te usar tremendamente. Então, quero convidar aqui o pastor e doutor José Menezes, muito gusto ter conosco hoje, bem-vindo aqui, e que Deus lhe use muito. Não tenho muito, mas o pouquito que tenho lhe dou. Deus bendiga, pastor, muitas graças por vir. Aqui está. Se é Jesus, ele vai falar com você pela mensagem agora. Gracias. God bless everybody. It's a blessing to be here. I know most of you speak English. I will preach in Spanish, but I want to say a few words in English for some. Qué bendición, me da gozo ver niños presentados en la iglesia, ¿verdad? A veces uno piensa, bueno, los niños, ¿verdad? No saben nada, están chiquitos, pero dedicarlos a Dios y ponerlos en las manos de Dios es una bendición grande. Felicito a los padres, ¿verdad? Y qué linda la niña que presentaron aquí, que oraron por ella. Ese es el fruto, ¿verdad? Que los presentan de bebés y crecen en la iglesia y sirven en la iglesia y se desarrollan en la iglesia. Y yo sé que los padres se sienten privilegiados de ver a su niña sirviendo, ¿verdad? Es el sueño de todo padre y madre, ¿verdad? Mirar a sus hijos crecer. Y sobre todo, crecer en la palabra, en los caminos de Dios, porque es lo mejor que ellos pueden recibir de nosotros, que les enseñamos eso. Les traigo saludos de las iglesias bautistas americanas, con quienes yo sirvo, y tengo, desde 2001 trabajando, dirigiendo las iglesias latinas, que incluye iglesias hispanas e iglesias brasileñas de habla portugués. Entonces tenemos varias allá en el área de Los Ángeles, tenemos unas iglesias, ahora también tenemos iglesias en Florida, tenemos una iglesia portuguesa en Hawái, ¿verdad? Que hace poco abrió en Honolulu, una iglesia de habla inglés grande, ahí tenemos una iglesia brasileña. Casi no voy a Hawái porque muchos quieren ir a Hawái conmigo. Cuando yo digo Hawái, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir a Hawái? Pero casi no voy a Hawái, porque me toca visitar iglesias. Cubrimos 5 estados, todo California, desde San Diego, y también estamos conectados con las iglesias en Tijuana, México. Tenemos conexiones allá hasta aquí, todo San Francisco. Tenemos iglesias aquí, ¿verdad? Tenemos una región aquí que es otra región de la denominación nuestra, pero han tenido bastantes separaciones. Las iglesias hispanas, unas se han unido con la otra región de Washington, ¿verdad? Y han quedado aquí sin apoyo. Y después de hoy, esta tarde, voy a ir a un servicio funeral que la esposa del líder de la iglesia hispana de aquí falleció hace unas semanas atrás. Un líder que ha servido por más de 30 años también, ¿verdad? Y el pastor Max lo conocimos desde hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando estaba el pastor aquí Fernando, quien amamos mucho. Conocimos a él y trabajamos muy cerca con él. Lo invitábamos muchas veces allá a Los Ángeles a dar conferencias, porque allá, más que todo allá, hacemos muchos talleres y conferencias y entrenamientos para pastores, para líderes, para matrimonios. Y él fue muchas veces allá que lo invitamos, ¿verdad? Y siempre esta iglesia
siempre está en mi corazón, ¿verdad? Porque recuerdo cuando estaba el pastor Max de asistente, los sueños de Fernando, y una vez me dijo a mí, y los planes, como ustedes saben, los planes de uno no son los de Dios. Uno planea y hace sus proyectos, pero quien decide y hace todo es Dios, ¿verdad? Y él me compartía una vez los planes y los sueños que tenían con el pastor Max, ¿verdad? Que un día él se quedara acá. Pero luego pasó lo que pasó y de allí estuve en varias conversaciones con el pastor Max, oraba mucho por él, por lo que pasó en la iglesia hace 2 años que estuve aquí en medio de la pandemia, porque cada año trato de venir y visitarlos, ¿verdad? Para tener conexión y oramos unos por otros y es bueno, pero a mí me gusta mirarles a ustedes, ¿verdad? Y gracias por el pastor que ahora me dio el privilegio de compartir la palabra, ¿verdad? Es lo mejor. Ustedes saben, después de la pandemia, la iglesia ha costado recuperarse. Pero yo veo que ustedes, gracias a Dios, han crecido. Han crecido primeramente en adoración a Dios, ¿verdad? Que es algo que admiro mucho en la iglesia, el espíritu de adoración a Dios que ustedes tienen. Los adoradores que sirven acá, muy consagrados, muy dedicados, y les animo que sigan así. No dejen que nada de lo sofisticado del mundo les haga desviarse de lo que es la palabra de Dios. Porque recuerden que el libro de Levíticos habla mucho de cómo debemos de adorar a Dios. Y luego los músicos también, ¿verdad? Con su devoción y su espíritu que se entregan a la adoración a Dios. Eso es lo mejor, ¿verdad? Porque la adoración de hoy en día necesitamos renovarla por lo que es verdaderamente, que sea cristocéntrica, que Dios que esté en medio de la adoración, ¿verdad? No como a veces, incluso en la Biblia hay una iglesia, como ustedes saben, en Apocalipsis, que tenía todo, pero a Jesús lo habían dejado afuera de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia debe de cuidarse hoy en día, ¿verdad? No buscar todo lo que tengamos hablando de lo que el mundo puede proveer o ofrecer. Tener todo lo que requiere a la palabra, la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la manifestación de sus dones en cada uno de ustedes que tienen sus dones, para que los sirvan aquí en su iglesia local, ¿verdad? Para que la iglesia crezca. Eso es lo que produce el crecimiento. En armonía, comunión, en adoración, en ofrendar, ¿verdad? Y en el servicio a la comunidad, ¿verdad? Que eso es lo que en sí lo que el crecimiento encierra. Quiero hablarles sobre un pasaje, si lo quieren buscar en el libro de Romanos, capítulo 5 del libro de Romanos, y se ponen de pie, vamos a leer la palabra de Dios, unos versículos, y voy a estar hablando en esta tarde sobre un tema de 4 palabras que la Biblia habla. La Biblia habla de 4 palabras que son bien fundamentales en la vida de la iglesia, en la vida de nosotros. Pablo lo resume en el libro de Corintios, primer libro 13, capítulo 13, los primeros 3 versículos, pero él termina diciendo, estas 3 cosas son importantes, dice él, la fe, la esperanza y el amor. Son las cosas que encierran básicamente todo lo que es, no solamente los evangelios, sino también el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y yo quiero hablar en esta tarde sobre una de ellas, aunque Pablo dice que la más importante es el amor, pero en estos días se ha hablado mucho del amor y se habla mucho del amor, pero yo quiero hablar de la esperanza.
la esperanza. Y la esperanza va conectada con la fe. Porque la fe, como describe el libro de Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así describe el autor de Hebreos la fe. Pero la esperanza es lo que esperamos más allá, lo que viene, ¿verdad? De eso quiero hablar, de la esperanza, lo que viene para ustedes. Y en este capítulo habla de unas cosas bien fundamentales que voy a estar haciendo reflexión. Dice el versículo 2, del versículo 2 al 5, dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, gracias te damos en esta tarde, gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra no regrese vacía, que cumpla el propósito por el cual tú la has puesto a poderlas poner esta tarde, Señor. Que cada hermano, hermana, jovencita, jovencito en esta tarde puedan recibir, reflexionar y sobre todo, Señor, dejar que su Espíritu les ministre, que tu Espíritu les hable y que tu Espíritu, Señor, les dé fortaleza y les consuele y les anime. Gracias, Padre, porque esta palabra es poderosa, Señor. Esta palabra es viva, Señor, porque es tu palabra, Señor. No es palabra de hombre. Es tu palabra que salió de tu boca, Señor, la cual vive y se manifiesta en estos tiempos, Señor, en los cuales vivimos. Gracias te doy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quisiera que cada uno de ustedes meditaran, mientras estoy exponiendo la palabra, el mensaje, meditaran en sus días que han pasado en este año. Estamos ya por terminar este año, el 2024. Nos quedan prácticamente 2 días, ¿verdad? Y en este año, ¿cuántas cosas han venido a su vida? ¿Cuántos retos han venido a su vida? ¿Cuántas tribulaciones, pruebas han venido a su vida? Algunas quizás bastante difíciles, de enfermedades, problemas económicos, problemas intrafamiliares, problemas con los hijos, a veces, ¿por qué no decirlo?, problemas con la pareja, con la relación conyugal. Y así han venido muchas etapas difíciles a su vida. Y han habido también momentos de triunfo, de éxito, donde han vencido algunas de estas pruebas. En algunos otros casos han pedido ayuda, han recurrido a Dios, han orado, se han puesto en ayuno y oración, han clamado porque hay cosas que a veces humanamente no se pueden arreglar. Solamente en la mano de Dios. Y Dios ahí, en medio de todo eso, Dios les ha contestado. Dios les ha ministrado. Dios se ha manifestado a ustedes de una manera real, haciendo ver que Dios está con ustedes. Y como dice el mismo o la misma palabra, si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? ¿Verdad? Dios en su palabra nos afirma a nosotros de que en la vida diaria vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas. Qué bonito fuera que no encontráramos eso en nuestra vida.
pero es la realidad. Vamos a encontrar diversos tipos de problemas, de dificultades. Algunos de esos problemas los vamos a encontrar causados por otras personas, ¿verdad? Algunos de esos problemas los vamos a encontrar causados por el medio ambiente donde vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, California tiene ciertos retos o leyes que afectan en cierta forma, mayormente hablando en nuestro contexto que somos cristianos. Entonces hay cosas que son causadas por el medio ambiente en que nosotros estamos. Algo otras son causadas porque el enemigo, dice la Biblia, que él quiere destruir, matar y robar lo que Dios quiere darle a usted. El diablo quiere robarle las promesas, quiere alejarlo de Dios, quiere destruir su vida. Y como dice el mismo Jesucristo lo dijo, y lo dice Juan, que el objetivo del diablo es alejarlo de usted mental, psicológicamente y emocionalmente, y luego físicamente, alejarlo a usted de la iglesia, para que usted se enfríe y ya no crea más en él, y vuelva a la vida que antes teníamos, ¿verdad? Es lo que Jesús dijo, no temáis al que puede matar, dijo, el cuerpo, sino temed, dijo, al que puede matar o el que mata el alma. Porque el alma, como ustedes saben muy bien, es lo más importante para Dios. Para eso vino Jesús a la tierra, para salvar nuestra alma. Porque la profecía se había dicho de que toda alma que pecare, dice Ezequiel, morirá. ¿Verdad? Y todavía hay miles de gente así, en ese estado, viviendo en tinieblas, como dice Colosenses, cegados sus ojos por el príncipe de este mundo, por el cual no pueden ver ni pueden entender la luz de la cual nosotros venimos a ser parte ahora. Pero hay mucha gente así. Y el enemigo es lo que él quiere. Entonces esos tipos de situaciones que vienen a nuestra vida causados por problemas, por el medio ambiente donde vivimos y porque el enemigo es el alma, el enemigo o el diablo es el que quiere destruir nuestra alma. La meta de él es lo que quiere, ¿verdad? Entonces, en medio de eso, Dios nos da muchas promesas, mucha palabra para que nosotros podamos mantenernos firmes en esos momentos de dificultad, en esos momentos de luchas que vienen en nuestra vida, que siempre van a venir, mantenernos firmes y no desmayar. Porque lo que a veces cuando vienen los problemas, las dificultades, lo que comúnmente hacemos es perder el ánimo. Perdemos el ánimo. Perdemos la confianza, perdemos la fe y luego perdemos la esperanza. Porque ya no vemos nada bueno en el futuro. Vemos que todo se cierra, que todo se opaca. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, él tenía su sueño de llegar a Roma en uno de sus viajes. Y las situaciones no se dieron. Él dice en algunas partes de las epístolas que el enemigo se había opuesto a los planes que él tenía. Entonces, él escribe a esta iglesia en Roma. No era una iglesia grande, ¿verdad? Sino que era una iglesia pequeña que se había formado por hermanos que se habían convertido allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esta iglesia había regresado a Roma y se había fundado esta iglesia, lo cual empezaron a influir y a evangelizar la comunidad en Roma. Ahora, según dice la historia, en los últimos días de Pablo, que fue más o menos en el año 58 cuando escribe esta carta, desde la ciudad de Corinto, la escribe y la cual él se dirige a la iglesia que estaba pasando pruebas como las que nosotros también pasamos allá en Roma, bajo el imperio que estaba reinando en esa época, que era Nerón, el emperador
de ese tiempo de Roma, que fue, según la historia, fue uno de los emperadores que más destruyó a la iglesia y más quiso dañar a la iglesia y que desapareciera la iglesia. Se dice en aquel tiempo de que la historia de que la iglesia vivía aterrada, encerrada, escondida. Dice algunos libros, hay en particular un libro que habla mucho de esto, de que la iglesia vivía en las cuevas, en las catacumbas, debajo de Roma, y salían ya cuando entraba la noche a buscar comida para los niños de la gente, de los cristianos que vivían escondidos, huyendo del imperio. No es como nosotros a veces leemos así fácilmente, leemos las epístolas o leemos un versículo y a veces desconocemos el contenido, el contexto. Por eso es bueno siempre entender por qué se escribió, a quién se escribió y en qué situaciones estaban pasando. 6 años más tarde, el emperador Nerón, después de que Pablo envíe esta carta, emprende una brutal persecución en contra de los cristianos en la ciudad de Roma y todo el imperio, y acusó a los cristianos de que ellos habían sido los causantes de que Roma se había incendiado, la parte norte de Roma, que queda a un lado de la ciudad principal. Y él acusó de que los cristianos habían hecho esto y empezó a perseguir aún más a los cristianos. Y los cristianos en ese tiempo, sin lugar a dudas, como pasa o como pasó con nosotros en los tiempos de dificultades que pasamos años anteriores, que siempre nos preguntamos ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos vienen estas pruebas? ¿Verdad? Y no es pecado preguntarle a Dios o cuestionar a Dios. Yo he oído algunos predicadores que dicen a veces que Job nunca cuestionó a Dios, ni nunca se quejó en contra de Dios. No sé, no han estudiado el libro de Job, porque el libro de Job es todo lo contrario. Los primeros, básicamente el capítulo 5 en adelante hasta casi el 38-40, habla de las quejas de Job con sus amigos. Ya la época, los últimos capítulos, cuando habla con su amigo que lo ayudó, el más joven, Zofar, ahí es donde él empieza a entender, ¿verdad? Pero él se quejó y cuestionó mucho a Dios. Como nosotros también a veces lo hacemos, cuando nos vienen pruebas difíciles, nosotros preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estamos pasando esto? A mí me ha sucedido muchas veces, ¿verdad? Creo usted la vez pasada compartí un poquito la situación de mi esposa, que todavía sigue muy mal, con 3 tipos de cáncer de lo peor, y todavía sigue luchando en contra de eso, ¿verdad? Y preguntas que uno como ser humano se las hace a Dios. ¿Por qué me vienen estas pruebas? Cuando yo he decidido servirte y serte fiel y comprometerme más, porque a veces eso pasa, cuando usted decide comprometerse y meterse más de lleno a Dios, vienen más problemas, vienen más pruebas. Y muchos no entienden y lo que hacen, se dan por vencidos. Y mejor vuelven a vivir así, ¿verdad? Llegar nada más una vez por domingo al mes, o ya no llegar entre semana, porque se desaniman y se frustran, ¿verdad? Pero Dios dice aquí de que en medio de todas estas situaciones, a través de lo que Jesucristo nos dio, que tenemos, dice, por la fe que está en la gracia, en la cual estamos firmes, ¿verdad? La gracia de Dios, como ustedes saben, en el capítulo 2, Pablo lo describe un poco más sobre lo que es la gracia. La gracia en sí es el tiempo cuando empezó en el día en que Jesús muere en la cruz. Muchos cristianos a veces se preguntan, bueno, la gracia, ¿cuándo empieza y cuándo termina? En el capítulo 27 de Romanos, dice la Biblia que en el momento que Jesús estaba crucificado ahí en la cruz, y cuando Él expiró y entregó su vida, entregó su espíritu, dice la Biblia dice Mateo, que el velo que dividía el lugar santo y el santísimo se rajó en 2, ¿verdad? Porque en tiempo antiguo, el Antiguo Testamento,
por la ley sacerdotal que se había dado, nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, cada año, entraba al lugar santísimo. Y cuando ya él había presentado sacrificios primeramente por él y por todo el pueblo, y Dios los había aceptado, el sacerdote ya adentro, ahí Dios se manifestaba. Y salía un sacerdote y le decía a todo el pueblo: tienen perdón de pecados por un año, porque ya fueron aceptados los sacrificios. Y cuando Jesús muere, ese lugar se rompe, el velo que dividía. Y ese velo simboliza el cuerpo de Jesús que fue inmolado en la cruz por los pecados suyos y míos. Aún más, el libro de Hebreos dice también que Él clavó el acta de decretos de todos los pecados que usted había cometido, lo clavó en la cruz para que usted ahora esté justificado, perdonado y lavado por su sangre y de todos sus pecados. Y no solo de los que hemos cometido, sino de los que cometeremos. Porque yo no quisiera nunca más pecar. Ni quien de nosotros quisiéramos hacerlo. Nadie queremos. Pero lo vamos a hacer, aunque no queramos. Porque la lucha, como habla Pablo en el capítulo 7, más adelante aquí de Romanos, la lucha que hay con mi carne y con el espíritu que está en mí, como dice aquí. Hay una lucha. Y si usted vive más por la carne, va a terminar satisfaciendo a la carne y hacer lo que la carne le dice. Pero si usted vive más guiado por el Espíritu Santo que está en usted, que vive en usted, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene el poder del Espíritu Santo para poder vencer y no hacer el pecado, ¿verdad? Porque es lo que Pablo dice: miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Pero el capítulo 8 cuando empieza diciendo: mas gracias sean dadas a Dios. Y ya Pablo ahí está hablando por el poder del Espíritu Santo. Porque gracias a Jesús y el poder del Espíritu Santo que está en mí, tengo el poder para poder vencer toda tentación, ¿verdad? Porque hermanos, recuerden, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que dice de dominio propio. O sea que yo puedo controlarme si yo quiero y si me someto al Espíritu Santo. Entonces, la gracia es algo importante, porque como dice Pablo, por eso somos salvos. Es un regalo, eso significa gracia, un regalo de Dios que fue dado por medio de Él cuando Él murió en la cruz. Y el verso 3 dice: y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, también sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, la pregunta es, y quizás no me va a contestar usted, pero analícelo y véalo bien. La pregunta es: ¿quiénes de nosotros realmente nos gloriamos en las tribulaciones? Fíjense. ¿A quién de ustedes le gustan los problemas? ¿Quién de ustedes puede decir cuando le vienen grandes dificultades: gloria a Dios porque tengo grandes problemas? Muchas veces los testimonios que oímos no son esos, ¿verdad? Pero el mensaje de Pablo es ese: nos gloriamos en las tribulaciones, ¿verdad? Porque la tribulación, dice, produce paciencia. Es sorprendente, hermano, que si a usted y hermana, que si a usted le vienen muchas tribulaciones, es porque Dios sabe que Dios tiene que ejercitar su paciencia. Cuando la esposa se va al mall a comprar, pasa 2 horas ahí y usted ya está desesperado viendo el reloj.
Y le manda textos y no contesta, ¿verdad? Paciencia. Necesitamos la paciencia. Y por eso es que a veces nos vienen las tribulaciones. Y luego dice que la paciencia produce, dice, o sea, la paciencia prueba, y la prueba, dice, produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque luego habla del amor de Dios, lo que hablé a un principio. Porque el amor de Dios está dentro de usted. Miren, hermanos, el amor, no crea usted, Señor, dame amor para amar a esta hermana. Señor, dame amor para amar a esta vecina. Eso, aunque usted lo ore así, Dios no le va a contestar. Porque aquí dice que el amor de Dios ya fue derramado en su corazón. O sea que el día que el Espíritu Santo vino a morar a usted cuando se convirtió, que usted aceptó a Jesús, el amor de Dios viene a morar a usted. Lo que debemos de hacer es practicar el amor como un estilo de vida, ¿verdad? Porque amar a quien nos ama y quien se lleva bien con nosotros y quien le gusta todo lo que a mí me gusta es fácil. Pero amar a quien le lleva la contraria a usted, amar a quien usted no le cae bien, o usted no le cae bien a ella o él a usted, allí es donde se debe manifestar el amor. Es donde dice Mateo, allí es donde está el sacrificio. Amar a quien usted no puede amar, ¿verdad? Entonces, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué, hermanos? Porque la esperanza es lo que nos mantiene. Dice otro pasaje en Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene con toda alegría y paz, que ustedes creen en Él, para que rebosen la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a pasar diversas pruebas, diversas tribulaciones, pero nada de eso debe de opacar el gozo, la alegría y la esperanza que Dios nos ha dado. En Japón hay una costumbre que tienen ellos. Dicen que ellos hacen algo bien interesante. Los objetos quebrados que se les quiebran, que ellos aprecian más, los japoneses, esos objetos dice que agarran oro en polvo y lo mezclan con pega, una pega especial, y empiezan a pegar todas aquellas cositas o fragmentos que se les ha quebrado de algo muy querido, y lo pegan muy pacientemente y vuelve todo a quedar no idénticamente como antes, pero vuelve a quedar compuesto. Eso ellos le llaman el kintsugi. El kintsugi, ellos es lo que reparan con el oro y la pega de las cosas más apreciadas por ellos. Y ya cuando ellos arreglan todo esto, dice que el kintsugi viene a ser un objeto más valioso que antes que se les quebrara. Los japoneses pagan altas cantidades por comprar el kintsugi. ¿Por qué? Porque el kintsugi lleva quebraduras, lleva cicatrices, marcas. Y podríamos decir que nosotros somos parecidos al kintsugi. Hemos sido quebrados, hemos sido fragmentados, muchas veces hemos pasado tribulaciones duras, difíciles, hemos pasado por perder a seres amados, como pasó en tiempos anteriores. Hemos visto gente sufrir que amamos, o estamos viendo a gente sufrir alrededor de nosotros. Oramos por los hermanos que pasan por tribulaciones, pero no obstante, no los abandonamos, porque los valoramos. Valoramos a aquellos que sufren, aquellos que están con dolor. Pablo dice que lloramos con los que lloran, ¿verdad? Y reímos de igual con los que ríen en los momentos de alegría. La vida cristiana nos vamos a llevar experiencias
Y vamos a pasar por distintas situaciones que nos van a ser bastante dolorosas. Pero todo eso nos va a ayudar a crecer, a formar nuestro carácter, para que cada día usted llegue, como dice Pablo en Efesios 4:12, a la estatura y la plenitud de Cristo. Porque la meta de Cristo, una palabra griega que usa Pablo, el teleios, la meta de Cristo es que usted llegue a la madurez y a la estatura de Él. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros lo invitemos a Él, ¿verdad? Y si Él sufrió como Él, todo lo que Él pasó en su vida, ¿por qué no nosotros? Nosotros también vamos a pasar por eso. No somos, el hecho que Dios nos redimió y nos justificó, no quiere decir que ya estamos libres de sufrir y de pasar tribulaciones. No. La diferencia es que vamos a pasarlo fortalecidos por el poder de Él que está en nosotros. Y porque viene un mejor futuro, porque la esperanza de mañana va a ser mucho mejor. Estamos, hermanos, como dije, ya para terminar el año. 2 días les quedan. Y estaba oyendo que van a tener un servicio para terminar el año. El 31, ¿verdad? No sé si vienen todos, pero los que vienen, lo mejor que hacer es recibir el año aquí juntos, orando y adorando a Dios. Y ponerle a Dios nuestras metas y nuestros planes. ¿Verdad? Yo no le garantizo ni le voy a decir a usted, el otro año no va a tener los problemas que tuvo este año. Le estaría mintiendo. No. Lo que sí yo le garantizo es que yo voy a estar orando por ustedes. Para que Dios les fortalezca su ser interior, para que venzan cualquier tribulación que venga. Que Dios les dé la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento de su palabra y sobre todo el poder del Espíritu Santo que está en ustedes, para que ustedes puedan vencer cualquier dificultad que venga. Debemos siempre estar preparados, siempre estar a la expectativa, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, el enemigo no duerme. Y saber por dónde nos está atacando antes que se complique el problema. Orar unos por otros. Yo sé que ustedes acostumbran aquí a orar, interceder, ¿verdad? Tienen cadena de oración. Qué bueno. Eso es bueno. Porque la oración del justo puede mucho. Amén. Y apoyarse unos a otros, ¿verdad? Compartir textos de orar por las necesidades que tienen, para orar más específicamente y así cubrirse todos con el poder de la oración que Dios nos ha dejado. Y yo sé que el otro año, si Dios nos permite, va a compartir momentos bendecidos, las alegrías y lo que Dios va a derramar sobre ustedes durante este año que viene va a ser maravilloso para ustedes. Amén. Y Dios cuide, oren por el pastor, por su esposa, por sus hijas. Aunque no lo crean, los hijos de pastores pasan pruebas. Y a veces más que los que no son hijos de pastores. Porque toda la gente tiene los ojos puestos sobre ellos. Y toda la gente les exige a ellos. You are the PKs, you're supposed to be the best. You're not supposed to do that. Don't get angry. Don't yell. You have to be peaceful all the time. Es lo que cree la gente, los hijos de pastores. Pero son humanos. Nuestros hijos son humanos, igual que los de ustedes, sujetos a pasiones y caídas y derrotas en muchos momentos, igual que los de ustedes. Oren mucho siempre por el pastor y su familia. A veces desconocemos las luchas que pasan los pastores. Hoy en día, no sé si tú te has dado cuenta, ya ha habido una gran crisis pastoral. Las estadísticas dicen que hoy en día el 70% y casi el 80% ya después de la pandemia están dejando el ministerio.
no se consideran competentes ya para seguir en el ministerio, ¿verdad? Entonces hay que cubrirlos con la sangre de Jesús a través de la oración. Amén. Y yo, como les digo, oraré por ustedes, ¿verdad? Porque siempre aprecio mucho esta iglesia. No los conozco por nombre a todos, ¿verdad? Algunos por su rostro los veo y ya me acuerdo. Pero no me puedo grabar todos los nombres de todos ustedes, ¿verdad? Quisiéramos que hubiera un teléfono o un app que nos ayudara a grabar los nombres, ¿verdad? Cuando digan, me llamo fulano de tal, y que apareciera ahí y que ya ustedes lo puedan grabar. Pero no tenemos eso todavía. Me permiten orar, voy a orar por ustedes. Dios bueno, gracias te doy, Padre amado, por tu consejo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este grupo maravilloso de hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas que te aman y te sirven aquí en Mensaje de Paz. Gracias, Padre, porque tú, Señor, te ha placido manifestar tu poder y tu gloria y tu presencia y tu Espíritu Santo en cada momento que esta iglesia se reúne para adorarte, para entregar, Señor, lo mejor de ellos, para honrar tu nombre, Señor, y engrandecer tu reino. Bendice, Padre, a cada líder de esta iglesia. Bendice a cada adorador, cada hermana, hermano que toca un instrumento, que entona adoración con sus voces. Bendice a los que cuidan a los niños, a los que enseñan a los niños, que es un ministerio crucial para ellos, Señor. Bendice a los sugieres, los diáconos. Bendice, Padre, a todos los que trabajan en la cocina, que a veces no pueden estar en algunos momentos especiales. Padre, bendice a cada uno de ellos. Y sobre todo te pido, Señor, que bendigas al pastor Max, su esposa, sus niñas, Señor. Cúbrelos con tu sangre, Padre Celestial. Señor, tu palabra dice que el que está en ti, el maligno, no le toca, Señor, y que tú destruyas toda arma forjada, todo plan que el enemigo quiera forjar en contra del pastor y su familia. Padre, que él siempre, Señor, ponga prioridad a ti, Señor, en su vida, con su familia, Señor. Y que, Padre, él sea guiado con la sabiduría y la guía y el discernimiento que tú das a través de tu Espíritu Santo. Yo lo pongo en tus manos y ruego, Señor, que tú fluyas en él cada momento, cada día, Señor, en que él abre su boca y que expone la Escritura, que lo haga con poder y con denuedo, Señor. Y a ti te damos la gloria y la honra, Señor, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Max. Muchas gracias por todo. Glória a Deus. Queridos, a gente vai ter luta, né? 2025 não vai ser diferente. Você ouviu a palavra de Deus. Mas fique firme, tenha esperança. Às vezes eu me lembro da escola, quando a gente estudava e vinha as provas. Quantos gostavam de fazer prova? Eu detestava a prova. Mas a prova é a forma de saber que você aprendeu. Não é verdade? Se você absorveu o conteúdo. A gente não gosta de prova, passar por prova, por lutas. Mas é a forma que nós mesmos descobrimos se a gente aprendeu alguma coisa. Se vai ser uma repetição do ano ou se de fato a gente aprendeu. Eu faço alguns esportes e eu às vezes estou lá nos esportes e o professor fala assim, olha, aqui é a hora que você tem que treinar. Porque se vier para precisar mesmo, você tem que saber se funciona. Então, às vezes você leva umas pancadas, apanha, sai de lá todo dolorido. Mas é a única forma que você coloca em prática o que você aprendeu. Então Deus às vezes vai permitir que a gente passe por algumas provas. Vire para a pessoa e fale assim, você está passando por prova? Fica firme. Você que está me assistindo, fica firme. É a forma que Deus está fazendo você próprio reconhecer que você aprendeu do Senhor algo, que você tem esperança em você. Amém? Não desanima não.
Olha, se você entrou numa igreja evangélica e falou assim, ó, vem para cá que os seus problemas vão acabar, foge de lá que é laço. Que não existe isso não. A igreja verdadeira, a igreja do Senhor, a igreja que Jesus está dentro dela, diz para você, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele venceu, você vai vencer. Amém? A igreja é um lugar que você vai olhar para alguém que está passando pelas mesmas lutas que você, filho desviado, marido dando problema, esposa que fala muito, né? Gasta dinheiro, e você fala, mas o cara está casado? A gente está aqui para espelhar uns aos outros e perseverar no Senhor, porque a nossa verdadeira vitória está quando a gente cruzar os céus e chegar na presença do Senhor. Amém? Fique firme, tenha esperança, pratique o amor. Mensagem do domingo passado. Pratica, não peça a Deus para te dar amor, pratique o amor que já está em você. Amém? Peça a Deus força para vencer as lutas, porque elas vão vir. Só fala assim, Deus, só me fortalece para que eu possa vencer cada uma delas. Amém? Coloque-se de pé, deixa eu orar por você. Tem almoço. Você que está nos assistindo até agora, Deus te abençoe. Obrigado por ter estado do outro lado. Eu sei que a mensagem foi em espanhol, mas no Google, principalmente no YouTube, você tem como colocar lá a tradução e entender tudo. Se você não entendeu tudo, assista novamente. Deus falou muito comigo nessa mensagem hoje. Fique firme, persevere, porque as lutas vêm para nos provar. Amém?